Buenos días, mis queridos hermanos. Un placer estar con ustedes. Hoy domingo 19 de julio. Seguimos estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres en 1689. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos regalas. Podemos contemplar tu majestad, tu existencia, tu omnipotencia, tu grandeza. Bendito sea tu nombre. Te agradecemos por permitir en este tiempo podamos acercarnos a ti para alabarte con el estudio de tu palabra, con el único propósito de glorificar tu santo nombre. Que te sea fiel en esta posición y tu iglesia sea edificada en su vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo pasado, hermanos, terminamos con el capítulo 1 de la Confesión y que trataba sobre la doctrina de las Santas Escrituras y que fueron inspiradas por Dios y que deben ser creídas en su totalidad, porque por medio de ellas Dios se revela al hombre para salvación o condenación. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, el artículo 1, en el estudio de hoy, pero el capítulo 2 trata de Dios y la Santa Trinidad. Así que tengamos a mano nuestra Biblia porque vamos a revisar muchos versículos para sustentar lo que Dios declara sobre él. A los hermanos padres en sus hogares llamen a sus hijos para que escuchen las enseñanzas, porque siempre los niños nos hacen preguntas curiosas que nos dejan sin saber qué vamos a responder acerca de Dios. Y aquí la Biblia nos va a responder. Así que, hermano, en la Confesión de Fe Bautista dice capítulo 2, el artículo 1, y le voy a ir numerando de acuerdo a las diferentes secciones que dice, por ejemplo, vamos a hacer 22, 23, 24, bueno, así lo voy a ir numerando. Así que el capítulo 2.1.22 dice, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero. Para eso vamos a buscar Deuteronomio 6.4 y leemos, y me van a acompañar en su Biblia. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno viene de la palabra griega echad, uno, una unidad. Echad viene de la raíz achad, que significa juntar, unificar, unir los pensamientos. Echad significa lo mismo que uno en español, tanto en sentido estrecho como el más amplio de los sentidos, como en Génesis 2.24, donde una mujer y un hombre se convierte en una sola carne. Deuteronomio 6.4 al 6. Seguimos leyendo, dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este texto de Deuteronomio es el texto más importante del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es importante, pero de estos versículos depende todo. Jesús lo llamó el más grande mandamiento de la Biblia y aún se mantiene como la principal confesión de fe entre los judíos. Busquemos nuestra Biblia, Marcos 12, 29 y 32. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él.
La verdad fundamental para la redención del mundo es que hay un solo Dios que crea y redime. Deuteronomio 6:4 es el credo del judaísmo. Jehová es la castellanización del hebreo Yahvé. Los judíos decían Adonai, mi Señor, cuando leían Yahvé, pues consideraban el nombre de Dios sagrado para ser pronunciado. Busquemos ahí nuestra Biblia, 1 Corintios 8, de 4 al 6, y dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo les deja claro a la iglesia de Corintios que se dejen de sacrificar vianda a los ídolos, porque un ídolo de nada les sirve. Son productos de la imaginación humana. Ellos no tienen ninguna influencia en el mundo y menos para salvación. No deben haber cabida en la vida de un creyente, que solo hay un solo Dios. El 2.23 dice: existe por sí mismo. Dios existe por sí mismo. Jeremías 10:10. Busquemos. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios es verdadero, Dios vivo, contrario a los ídolos que son estatuas. Es Rey eterno. Es mejor no estar bajo su ira, porque tiembla la tierra y las naciones no tienen resistencia para soportar su indignación. Es mejor estar del lado de Dios que del lado contrario, para evitar la ira del Señor. Busquemos Isaías 48:12. Dice la palabra: óyeme Jacob, y tú Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios se identifica que Él es el mismo, el primero y el postrero. No necesita de nadie más. 2.124 dice: y es infinito en su ser y perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy que me envió a vosotros. Dios se identifica en sí mismo como yo soy el que soy. Al revelar su nombre divino, declara su carácter y sus atributos. Este nombre se relaciona con el verbo hebreo ser y por lo tanto implica la absoluta existencia de Dios. Busquemos Éxodo 34, 6 y 7. Dice el 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es una más completa definición de su nombre Jehová. El ser humano no puede comprender su esencia. Lo que conocemos de Dios es lo que nos
dice las Escrituras, tal cual Él se describe, así lo conocemos. Yo soy el que soy. 2.1.25 dice, Él es espíritu purísimo. Busquemos Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran es espíritu y en verdad, y es necesario que adoren. Jesús procede del mismo Dios, declara la naturaleza de Dios, dice Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver ni tocar, pero sí se puede sentir. Dios es purísimo, no tiene mancha, es inmaculado. 2.126 dice, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible. Busquemos primera de Timoteo 1:17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Nunca podrá ser visto, nunca muere, no tiene cuerpo, no como nosotros, no tiene manos ni pies, no actúa con pasiones, no actúa por pensamiento. Él no es como el ser humano, que en estos momentos nos sentimos bien, cantamos y saltamos, y dentro de un rato viene una mala noticia y ya no cantamos ni saltamos, sino nos ponemos tristes y melancólicos. Dios siempre será igual. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de un medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra. Dios, cuando se reveló en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí al pueblo de Israel, Él no se reveló en figura e imagen, sino en espíritu. Y la razón era para evitar la corrupción del hombre, porque siempre quiere hacer imitaciones de ídolos y empezar a adorar de una manera inadecuada. 2.1.27 dice, quien es inmutable, busquemos Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios es permanente en sus promesas del pacto. Él no cambia. A pesar de la rebelión de su pueblo, Él permanece con lo mismo, siempre con la misma condición. Dios no es como nosotros que amanecemos hoy de buen humor y dice, voy a regalar un poco de bondad, o mañana amanece con ira y dice, voy a mandar tormenta de fuego en todo Panamá. No, Dios es inmutable, dice, Él no cambia, Él siempre va a actuar de la misma manera de su carácter. 2.128 dice que Dios es inmenso. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contender, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón confiesa que Dios, a pesar de haber escogido habitar en medio de su pueblo, en la nube del tabernáculo, la grandeza de Dios trasciende infinitamente toda la existencia de su creación, todos los cielos, la tierra, el universo. Él es más allá de tamaño. Busquemos Jeremías 23, 24.
Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios de cerca y de lejos es la omnisciencia de Dios, el conocimiento de toda trascendencia de los cielos y de la tierra. Eso es la inmensidad a que se refiere el Dios. 22.129. Dios es eterno. Salmo 90.2. Dice la palabra, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La naturaleza de Dios no tiene principio, no tiene fin, es eterna. Está exenta o libre de toda sucesión de tiempo o sustitución de tiempo. Su eternidad es la misma causa del tiempo. En otras palabras, el tiempo existe por la eternidad de Dios. Dios existirá por siempre. Cuando los niños preguntan, ¿y de dónde vino Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Ya Dios existía. Antes que se hicieran los montes, la tierra, el mundo, el universo, ya Dios existía. ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente creer lo que dice la palabra. Más allá de aquí no podemos inventar, porque si decimos otra cosa que no sé lo que dice la palabra, estaríamos inventando. Así que a los niños hay que hablarles con lo que dice la palabra. 2.130. Dios es incomprensible, todopoderoso. Buscamos la palabra del Señor en Génesis 17.1. A ver qué nos dice. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios es todo completamente con todo poder para hacer lo que Él quiere hacer sobre cualquier cosa en el universo. Dios todopoderoso es la traducción de la palabra hebrea El Shaddai, que la raíz indica suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. Dice que Dios es incomprensible. Nadie puede comprender todo el decreto completo de Dios. Solamente Él puede comprender su decreto. Lo que conocemos de Dios es lo que Él se nos va a revelar y hasta allí podemos llegar nosotros. Su decreto solamente Él sabe. 2.1.31. Dios es infinito, Dios es santo. Busquemos Isaías 6.3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios no tiene límites, contrario a nosotros que somos finitos, tenemos límite. O sea que Dios es infinito, Dios es sin límite, no hay donde empieza y donde termina. Dice que Dios es santo, que no tiene culpa, que es impecable. La palabra hebrea para santo significa separado, irreprochable. Dios está separado de nosotros, los pecadores, porque Él es santo, sin mancha, y nosotros estábamos en la inmundicia. Pero Él nos dio acceso por medio de su Hijo, el mediador. La santidad de Dios es incomparable. Hasta los ángeles le llaman santo, santo, santo.
Artículo 2.132 dice que Dios es sabio, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima. Busquemos Salmos 115, 3. Y nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios está en los cielos, está en las alturas de los cielos, y desde su trono gobierna toda la tierra y todo el universo según su propia voluntad. Él es absoluto. Absoluto, no necesita de ninguna ayuda, no necesita de ningún consejo, no necesita ninguna asesoría. Dice que Él puede hacer lo que le plazca. Él no le pide permiso a nadie para hacer lo que hizo. Él hizo todo el universo a su manera, según su decreto, y hará y sigue haciendo y lo hará de acuerdo a su decreto en el futuro. Él es el único Dios absoluto. Buscamos Isaías 46, 10 y nos dice Isaías 46, 10 que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios planificó lo que iba a suceder desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él hizo todo, Él lo planificó y lo determinó bajo su absoluta voluntad y nada será cambiado. Dice que va a permanecer tal cual Él lo ha establecido. Eso es lo que significa la absolucencia de Dios. Dice que Él es sabio, Él sabe lo que hace, Él es libre. No tiene ningún obstáculo que le impida hacer lo que Él desea. 2.1.33 dice que Dios todo lo que hizo y lo hizo para su propia gloria. Todo lo que hemos anunciado de Dios, su poder, su eternidad, sus atributos, son para su propia gloria. Busquemos Proverbios 16, 4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para que el día malo. Las cosas buenas y malas fueron hechas para dar la gloria solamente al Dios viviente. Aún dice que el impío dará gloria a Dios el día del juicio, cuando le sea condenado. Busquemos Romanos 11:36. Dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es el fuerte, el sustentador. Dios es el fin lógico y justo de todo lo que existe. El universo, nosotros, nuestra salvación, los condenados, todas las cosas creadas por Dios son para brindar la gloria a Él por todos los siglos. Sea su gloria. Vamos a ver 2.1.34. Dice que Dios también es amoroso, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado.
galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Aquí vemos los atributos de Dios que son comunicables al hombre. Nosotros recibimos esos atributos como un eco, somos el reflejo de lo que Dios nos traspasa para que nosotros podamos hacer lo que Él dice, pero Dios se identifica con estos atributos también amorosos. Busquemos Éxodo 34, 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, porque guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí vimos que se atribuyen 8 características que definen el nombre de Jehová, que había manifestado al pueblo de Israel con estos atributos. Había tenido misericordia con ese pueblo que había hecho tantas cosas, y asimismo nos las hace a nosotros. Es amoroso, benigno. Dice que es abundante en bondad y verdad, con diligencia a quien lo busca con diligencia. Busquemos Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Nada agrada a Dios tanto como la firmeza en la fe, en todo lo que Él es y ha prometido. Si lo buscamos con fe verdaderamente, y Dios va a tener esa bondad con nosotros. 2.1.35 dice: y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios. Busquemos Nehemías 9, 32 y 33. Dice Nehemías: ahora pues, Dios, nuestro Dios, grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque realmente has hecho más, mas nosotros hemos hecho lo malo. El reconocimiento de la justicia de Dios es lo más aceptable para todos nosotros, porque el castigo es merecido. Dice que Dios es terrible en su juicio. Así hay que tenerlo como lo más importante en nuestras vidas, y no tenerlo en poco. ¿Por qué? Porque si Él nos manda un castigo, o si Él manda condenación a las personas, bien, Él es justo en esta parte, porque ya nacimos condenados. Así que todo lo que Él hace, lo hace en justicia. El siguiente punto, 2.1.36, dice que odia todo pecado. Busquemos Salmos 5, versículos 5 y 6. Salmos 5, versículos 5 y 6.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará Jehová. Dios no se complace en la maldad. Él rechaza todo pecado. Por lo tanto, quien se deleita en el pecado no verá su gloria, no podrá estar en su presencia. Así quien pretenda jugar con el pecado, me arrepiento, peco, me arrepiento, dice que Dios lo va a destruir. ¿Por qué? Porque Él rechaza, Él aborrece todo el pecado, Él lo odia, Él lo odia. Él puede perdonar al pecador, pero si es de un arrepentimiento sincero, que realmente haya nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Ese es el que Dios va a perdonar. Él no ama al pecado, sino Él ama al pecador si realmente se arrepiente, si realmente ha tenido un exorcismo interno por medio del Espíritu Santo. 2.137 es el último punto del punto 1 y dice, y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Busquemos Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice capítulo 1 de Nahum, versículos 2 y 3. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice que Dios es tardo para la ira, pero no escapará de sus castigos aquel que es iniquinador, el que comete los pecados, el que es culpable, dice que no se va a escapar. Es mejor no caer en la venganza de Dios, porque recibirá su indignación y su ira. La ira de Dios es terrible. Así que Él no va a perdonar a aquel que es culpable de pecado. Dice que no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie y es vengador para el que comete iniquidad contra Él. Él va a ser vengador, lleno de indignación, dice, y tendrá venganza con sus adversarios y guardar enojo con sus enemigos. Bueno, hemos terminado. Vamos a ver la reflexión de este capítulo 2, artículo 1. Y tenemos que sobre Dios es un solo Dios verdadero, infinito. No tiene principio, no tiene fin. Su esencia no puede ser comprendida. Dice que Dios es invisible, no tiene cuerpo, no actúa por pasiones. Él siempre actuará de la misma forma de su decreto. Dice que Dios es inmutable, no va a cambiar. Es inmortal, nunca muere, es eterno, por siempre existirá. Dice que Dios es santo, es impecable, sin mancha.
Dios es absoluto, no necesita de nadie para hacer lo que Él quiere. Dios no es un Dios de déspota, sino que también tiene atributos comunicables al hombre, como son amoroso, benigno, misericordioso, bondadoso, generoso y justo, que perdona la iniquidad, perdona el pecado a los que le buscan, pero también dice que es un Dios terrible en su juicio. Es mejor no estar bajo su ira. Dice que odia el pecado y que nadie quedará inmune si es culpable de pecado. Y todo lo que Él es, lo que Él hizo, lo que existe y lo que hará es solamente para su gloria. Amén. Oremos. Dios Santo, eres eterno. Te pedimos tu gracia. Perdona todas nuestras ofensas que te hacemos cada día al no hacer lo que nos mandas. Guíanos con tu espíritu por los caminos deleitosos hacia tu morada. Padre, hemos visto tu grandeza, tu eternidad, tu infinidad, tu inmutabilidad. Para nosotros es incomprensible todo lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, a serte fiel en lo que hacemos, Señor. Bendito sea tu nombre. Pedimos por cada hermano en su hogar que sea protegido y guardado con tu palabra, con su familia en este tiempo de pandemia, Señor. Sabemos que son tus decretos, Padre, pero tú nos vas a guardar y cubrir con tu misericordia, Señor. En tus manos, Padre, descansamos. Bendito seas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.